Bienvenidos un día más a su dosis diaria de drama turco. ¿Listos para un café cargado y un buen chisme jugoso? Porque hoy, mis queridos adictos a la farándula otomana, vamos a destapar la olla a presión de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, con el corazón en un puño y las uñas carcomidas, Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya están pensando, otra vez con la misma canción. Pero alto ahí. No se me duerman en los laureles, porque esta vez no les traigo meros rumores sacados de la manga. No. Hoy les traigo información privilegiada, jugosa, de esas que hacen temblar los cimientos de la prensa rosa y que, atención, podrían confirmar lo que muchos hemos estado susurrando en voz baja, con la esperanza de no estar alucinando. El romance entre Hande y Kerem no solo no ha muerto, sino que está más vivo que nunca. Después de esa ruptura que nos dejó a todos con el alma en vilo, como si nos hubieran robado el último pedazo de baklava, parece que las chispas han vuelto a encenderse, que el volcán del amor ha entrado en erupción nuevamente. Así que acomódense en sus sillones favoritos, prepárense una buena taza de té, agarren sus palomitas y pónganse el cinturón, porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pequeña evidencia que apunta como un faro en la noche a una reconciliación secreta, cuidadosamente orquestada. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este mar de especulaciones, donde la verdad y la ficción se entrelazan como los hilos de una alfombra persa, quiero pedirles un favor, uno que me ayudaría a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos turcos. Si son nuevos en el canal, o si todavía no han tenido la oportunidad de unirse a nuestra gran familia de chismosos, suscríbanse ya mismo. Activen la campanita, esa pequeña joyita que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias de última hora y análisis profundos sobre las estrellas turcas que tanto amamos. Su suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo, a mejorar la calidad de nuestros vídeos y, lo más importante, a mantener viva esta comunidad de amantes del drama, la pasión y la intriga turca. Gracias de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem. ¿Qué demonios está pasando realmente entre ellos? Para entender el presente, mis queridos chismosos, tenemos que echar un vistazo al pasado, recordar cómo comenzó todo este embrollo amoroso que nos tiene obsesionados. Su historia de amor, que nació en el set de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar como colegialas enamoradas, nos conquistó a todos desde el primer minuto. La química entre ellos era palpable e innegable, trascendía la pantalla y nos hacía creer que, tal vez, el amor verdadero sí existía. Y cuando confirmaron su relación fuera del set, el mundo entero explotó en un mar de alegría y confeti. Eran la pareja perfecta, el dúo dinámico que todos queríamos imitar, el espejo en el que nos mirábamos para encontrar un rayo de esperanza en el amor. Pero como en toda buena telenovela turca que se precie, la felicidad no está hecha para durar eternamente. Después de un tiempo de ensueño, donde las muestras de afecto y los viajes románticos eran el pan de cada día, los rumores de crisis comenzaron a circular por las redes sociales, como un reguero de pólvora. Y lamentablemente, como temíamos, los rumores se confirmaron, Hande y Kerem rompieron, dejando a sus fans devastados, con el corazón hecho trizas y la fe en el amor por los suelos. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulaciones. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones de la fama que asfixiaban la relación, de agendas laborales apretadas que les impedían pasar tiempo juntos y alimentar la llama del amor. En fin, la historia de siempre, la misma cantinela que escuchamos una y otra vez en el mundo del espectáculo. Durante un tiempo, ambos tomaron caminos separados, intentando reconstruir sus vidas y seguir adelante. Se les vinculó con otras personas, con otros pretendientes que intentaron ocupar el vacío que habían dejado en sus corazones, pero ninguno de esos romances, ninguno de esos intentos de olvidar, llegó a buen puerto. Y es que, seamos honestos, ¿cómo superar una conexión tan fuerte, tan intensa, tan especial como la que existía entre Hande y Kerem? Era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua, una tarea imposible desde el principio. Y aquí, mis chismosos consentidos, es donde la historia se pone realmente interesante, donde los rumores se intensifican y las esperanzas se renuevan. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, de indicios sutiles, que sugieren, que insinúan, que gritan a los cuatro vientos que Hande y Kerem podrían estar viéndose en secreto, a escondidas, como dos adolescentes que temen ser descubiertos por sus padres. Primero, tenemos las famosas fotos que circulan por las redes sociales, esas imágenes que han desatado la locura entre los fans y que han alimentado las teorías más descabelladas.
Las fotos muestran a ambos en los mismos lugares, en los mismos días, pero nunca, jamás, juntos en la misma foto. ¿Coincidencia? Podría ser, claro que sí. Pero cuando la coincidencia se repite una y otra vez, cuando el patrón se hace evidente, empieza a aparecer algo más que simple casualidad, empieza a oler a gato encerrado. Luego están los comentarios en las redes sociales, esos pequeños guiños, esos likes estratégicos, esos emojis aparentemente inocentes que sin embargo parecen tener un significado oculto, un mensaje secreto que solo los verdaderos fans, los más observadores y perspicaces, pueden detectar. Por ejemplo, Ande publicó hace poco una foto en un restaurante con una decoración muy particular y apenas unas horas después, Kerem subió una historia en un lugar muy parecido. ¿Simple casualidad? Yo no lo creo. Pero lo más jugoso de todo, lo que realmente ha encendido la mecha de la esperanza entre los fans, es la información que nos ha llegado de una fuente cercana a ambos, una persona que conoce los entresijos de su relación y que está al tanto de todo lo que sucede en sus vidas. Según esta fuente, Ande y Kerem han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas, aprovechando cualquier oportunidad para estar juntos. Se reúnen en lugares discretos, alejados de las cámaras de los paparazzi y de las miradas indiscretas de los curiosos, para intentar reconstruir su relación, para revivir la magia que los unió en el pasado. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y están dispuestos a luchar por su amor, a superar todos los obstáculos que se les presenten en el camino. Esta fuente también nos contó que la principal razón de su reconciliación es que extrañaban profundamente la complicidad, la conexión y la química que tenían. Se entienden a la perfección, se hacen reír como nadie más puede hacerlo y se apoyan mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro y brindando consuelo en los momentos difíciles. Además, ambos han madurado mucho desde su ruptura, han aprendido de sus errores y están dispuestos a superar los obstáculos que los separaron en el pasado, a construir una relación más sólida y duradera. Ahora bien, mis queridos chismosos, hay que tomar esta información con pinzas, con la cautela que merece un rumor que no ha sido confirmado oficialmente. Al fin y al cabo es un rumor, una especulación, y no hay ninguna declaración oficial por parte de Ande o Kerem que confirme o desmienta esta información. Pero si la fuente es fiable, si la información es precisa, podríamos estar presenciando el renacimiento de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, un romance que parecía condenado al olvido, pero que ahora resurge de sus cenizas como el ave fénix. Por supuesto, hay quienes creen que todo esto es una estrategia publicitaria, una forma de generar interés en sus carreras y de mantenerlos en el candelero. Que Ande y Kerem son muy amigos y que simplemente están jugando con las expectativas de sus fans, alimentando los rumores para conseguir más seguidores en las redes sociales y más contratos publicitarios. Es una posibilidad, claro que sí, no podemos descartarla por completo. Pero yo, en mi corazón de chismoso empedernido, prefiero creer en el amor, prefiero pensar que, después de todo, Ande y Kerem se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y de que están dispuestos a luchar por él. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem se están viendo en secreto, a escondidas de los paparazzi? ¿Creen que su romance tiene futuro, que podrán superar los obstáculos y vivir felices para siempre? ¿O piensan que todo esto es una simple ilusión, un espejismo creado por los fans más optimistas? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. No se corten, déjenme saber lo que piensan, compartan sus opiniones con nosotros. Para concluir este análisis exhaustivo, recordemos que hemos explorado las recientes pistas y rumores que sugieren una posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos fotos, comentarios en redes sociales y la información de una fuente cercana, todo apuntando a que la pareja podría estar intentando reavivar su romance. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que contamos aquí son rumores y teorías, así que tómenlo con humor y no se lo tomen demasiado en serio. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, díganme qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.